Hola, buenas tardes, María Paula, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, doctora. Bien, bien, sí, señora. ¿Y su merced cómo se encuentra? Bien, muchas gracias. Aquí pues ha estado haciendo como un poquito de frío, pero pues, ay. ¿Y cómo estás? Me alegra mucho. ¿Cómo te sientes en cuanto a las pruebas que vamos a revisar hoy? ¿Cómo Pues estás? la verdad sí me da un poquito como de curiosidad saber que pues que salió. No es algo que normalmente pues uno aplique y pues me da curiosidad más que todo. Pero pues bueno, vamos a ver qué salió. Sí, ok, sí, bueno. Bueno, te quería aclarar otra vez o nuevamente que pues que este proceso que nosotros llevamos es netamente confidencial, no va a salir aquí de tú y de mí, todo va a estar pues firmado bajo el consentimiento informado y todo este tipo de cosas, a menos pues que en alguna ocasión, en algún caso, lo requiera para algún estudio de caso, pues ya en el ámbito educativo o netamente para educación. ¿Listo? Bueno, Ok, dale. bueno, entonces, la primera que vamos a ver, la que vamos a analizar, pues es la de personalidad, pues, y dejamos la de la inteligencia para después. Entonces, la de personalidad, que es la 16PF, pues te voy a explicar más o menos en qué consiste. Se llama 16PF porque son 16 factores. Estos factores fueron principalmente como propuestos por el autor de la prueba. Los 16 factores, estos como que marcan cierto rasgo de personalidad que tú puedas tener. Entonces, ¿cómo funciona? Esta prueba te va a dar como una media, ¿no? Entonces, esta Ujú. es la media que de cada personal, o sea, de cada personalidad, como que no afecta, como que ni suma ni nada de esta cosa, va a estar en la mitad. Entonces, ¿de qué se encarga esta prueba? Esta prueba se encarga de que tú te inclines hacia un lado o hacia el otro. Entonces, de acuerdo al lado al que tú te inclines, eso te va a dar un rasgo característico de tu personalidad y de acuerdo a ese rasgo de característico de personalidad, pues se te van a atribuir algunos comportamientos, por decirlo así, o algunos, sí, algunos comportamientos que sean característicos de tu personalidad. Bueno, entonces vamos a comenzar. Claro, Eh, sí, señora. ¿Listo? Si más o menos entiendes cómo actúa la prueba o en qué consiste o te explico algo más No, o así está perfecto, sí, perfecto. ok, listo, no hay problema. Entonces, el primer factor, que es el de poca o mucha fuerza del ego, tú te fuiste hacia el lado izquierdo, que es el de poca fuerza del ego. ¿Esto qué quiere decir? Que tú presentas como una baja tolerancia a la frustración. Entonces, en situaciones o en momentos en los que tú, por ejemplo, te planteaste algún tipo de meta o quisiste realizar pues algún proyecto o este tipo de cosas y pues no lo pudiste conseguir o te salió mal o te salió de la manera en que tú no querías o tuvo algunas desvariaciones y este tipo de cosas, esas cosas como que generan frustración para ti, pues por lo mismo resultan muy difíciles de superar para ti. Bueno, entonces ese es un rasgo característico de tu personalidad, no sé si sientes que sí o... Sí, la verdad sí, me siento de acuerdo. Bueno, ok, entonces al final vamos a ir a ver y contrastar más o menos a ver si tú estás de acuerdo o no con esta lectura de personalidad. Bueno, la siguiente es el factor G. Entonces, ¿qué es poca o mucha fuerza del super yo? Entonces, tú te fuiste por poca fuerza de super yo, ¿no? Y entonces, esto quiere decir que tú al momento de proponerte alguna meta o algún propósito en el que tú tengas en tu vida, vas a ser como un poco ambivalente, ¿no? O sea, no vas a estar como que 100% determinada que sí, lo voy a lograr, lo voy a cumplir, siempre lo voy a hacer. O voy a formar un plan determinado al que voy a seguir y me va a llegar.
No, entonces eres como más o menos ahí como que sí, como que no, como que puede ser y así. Bueno, entonces el Ok, siguiente factor se llama atractía. Eh, bueno, tu factor se fue como a la atractía y este más o menos es como que tú eres un poco como tímida, como que a veces en algunas situaciones como que te cuesta abrirte un poco, como que más bien como que siempre tiendes a retraer un poquito tus sentimientos, como que siempre en las situaciones nuevas o algunas, sí, en algunas situaciones nuevas, como que siempre tiendes a ir como con cautela, como que sí, como que despacito que es mejor, más o menos es así. En algunos casos también como que te sientes como, bueno, sí, no siempre, pero sí en algunos casos como que sientes como ese sentimiento de inferioridad ante algunas personas o algunas situaciones. No siempre tienen que ser personas, claramente, y como que siempre estás como ahí, como con ese, ay, no sé, como que sí, y ya, entonces más o menos es eso. ok, Eh, ok, entonces el siguiente factor es la arria. Entonces, también eres muy realista, ¿no? Entonces, este factor trata más o menos como que del si eres más tirando a lo varonil o a lo femenino. Pues en este factor te sale un poquito más hacia lo varonil, pues en cuanto a qué, aunque eres un poco más independiente, porque pues ya sabemos que por lo general, pues cuando somos muy femeninas, se puede decir, que somos un poco dependientes o codependientes hacia otras personas o otras situaciones. Entonces, pues eres muy independiente, eres muy un poco varonil en este sentido, entonces eres una persona dura, eres una persona fuerte a pesar de todo. Y también pues a veces te tiendes como que ir mucho a la subjetividad. Bueno, entonces, el siguiente factor es el de la protención. Este es tu factor. Y entonces, a veces eres un poco descuidada, ¿no? Entonces, como que no prestas demasiada atención o demasiado detalle a las situaciones, a los contextos, a los momentos o este tipo de cosas. Eres más bien como relajada, ¿no? Entonces como que, oh, sí, aquí y ya. Entonces también eres como un poco ambigua en este sentido. Eh, también, pues, ambigua también en el sentido de que como que no sabes definirte a ti misma, ¿no? Entonces como que no sabes cómo decir yo soy así, 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 sino que con tu propio, pues con tu propio yo, con tu propia personalidad, siempre es como eres muy ambigua, ¿no? Como que a veces puedes tender hacia un cierta característica, pero también hacia el otro. Entonces estás como ahí, como que ahí sí. Entonces también como que también pues eres autocrítica, ¿no? Te gusta opinar y dar opiniones acerca de ti, pues ya sean buenas o sean malas y eso también está presente en este factor. La autia, que también es como es el factor de la imaginación, ¿no? Entonces eres una persona muy imaginaria, eres muy creativa, te salen soluciones para los contextos muy fácilmente, ¿no? Entonces tienes como esta capacidad de poder, de crear soluciones nuevas e ingeniosas y pues que todas van partiendo de ti. Bueno, eh, ok. también pues también en este se tiende a ser como un poquito también descuidada y este tipo de cosas, pero pues bueno. Y el factor de astucia, te fuiste pues más por en la parte de astucia, es que también eres una persona muy calculadora, a pesar de que pues no, esto también como que le suma al anterior factor, ¿no? Porque eres imaginativa y todo eso, pero también eres muy calculadora. Entonces también eres muy perspicaz y te gusta experimentar mucho las cosas y no solo quedarte ahí, sino como que probar aquí, probar allá, experimentar sobre todo. Te gusta meterte y sumergirte en las situaciones y este tipo de cosas, pero también sin dejar de lado la parte sentimental, ¿no? Entonces también como que te gusta mucho experimentar en estos sentidos. ¿Listo? Entonces, en el siguiente factor te salió como que eres un poco
como en tendencia a la culpabilidad, pues porque eres como muy aprensiva, ¿no? O sea, entonces como que a veces como que te preocupas demasiado por las cosas o tiendes a deprimirte en algunas situaciones porque o no te pudieron salir bien o no es lo que esperabas o estás un poco como si como que te también como que te ensimismas mucho y pues esto genera este tipo de cosas. También tienes un poco de tendencia infantil, por lo que también genera algún tipo de ansiedad y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, más o menos es eso. El siguiente factor, que es el conservadurismo, entonces eres muy respetuosa, tolerante, eres muy precavida en las cosas que haces, como que sí, sabes experimentar y este tipo de cosas, pero no vas a ir a meterte en todo lado, entonces como que sabes más o menos en dónde sí y en dónde no. Tampoco como que eres muy religiosa, pues este factor también indica como que no eres muy religiosa ni muy creyente ni este tipo de cosas, pero como que también respetas a sí mismo, ¿no? El siguiente factor es la baja integración. Entonces, a veces eres como muy autoconflictiva, entonces como que entras como que mucho en conflicto con tu propio yo, a veces como que no sabes definirlo bien, entonces como que como que sí, como que hay ese conflicto interno que a veces no sabes cómo definirte si el bien, si eres así o si eres de esta manera o de la otra, sino como que estás siempre como en esa lucha constante de definir y descubrir quién eres. Eh, no sigues reglas, siempre estás como creando, creando las propias y siempre como sí, sin seguir como muchos parámetros, como que tengo que hacer primero esto y luego esto, sino como que tú primero haces esto y pues después hago esto y te funciona, ¿no? Te funciona mucho mejor. Pero sin embargo sigue siendo muy cuidadosa, o sea, no, nada tiene que ver, o sea, sí, tú formas tus propios, ¿cómo decirlo? Tú vas a tu propio ritmo, pero sin embargo también vas como siempre, como cuidándote y como con cautela. Y el último es que eres, o sea, que tienes mucha atención, entonces me imagino que sí, ¿no? Que tú como que tienes muchísima energía adentro, como que quieres hacer mil cosas, siempre tienes que estar haciendo esto y haciendo lo otro, nunca te puedes quedar quieta, siempre tienes energía de más, ¿no? Entonces me imagino que también como que tú te acuerdas, tú te acuestas temprano, te acuestas muy tarde o ¿Yo? sí, tú, o sea, tú te acuestas muy temprano o muy tarde. Pues esto tarde, muy tarde. Entonces yo creo que ese es un rasgo de la personalidad de la que te estoy leyendo, ¿no? Entonces que eres muy enérgica, o sea, tienes demasiada energía para dar y para llevar y siempre como que tiendes a estar haciendo muchísimas cosas al tiempo, o sea, te gusta mucho y te funciona y eres como así, o sea, pero sin embargo, no, sin seguir como ciertos protocolos ni nada de ese tipo de cosas, sino como que siempre vas a la tuya, a la cómo te funciona a ti y cómo trabajas mejor. Entonces, más o menos, esos son los rasgos de personalidad que te da el 16PF. Entonces, ¿qué te parece? O sea, ¿sientes que esta lectura de personalidad sí va contigo o piensas como que, ay, no, eso no, no soy yo, por decirlo así? No, fíjate que estaba pensando mucho que es una prueba demasiado acertada, la verdad. Muchas de las cosas que tú me dices ahí, la verdad es como si literal cogiera a alguien que me conociera o hasta yo misma o mi mamá o no, yo misma que yo creo que más que yo nadie me conoce y hiciera un listado de tal vez diferentes rasgos o características que puedo notar en mí. Entonces, sí me llamó mucho la atención. Uno se llega hasta a asustar, pero pues Sí. prácticamente para eso están. Sí, a veces es un poquito como, uy, como, o sea, a veces como cosas que uno ni siquiera sabía, oye, yo soy así, pero como que sí, ¿no? Pero sí, sí, tienes razón, o sea, sí. Pero sí puede ser algunas veces como preocupante, pero pues más o menos, pues para eso se hicieron las pruebas, ¿no? Porque si uno no, si uno como que quiere conocer
determinado rasgo característica de la personalidad, pues este puede ser muy acertado, ¿no? Ok. Listo, entonces ahora vamos a seguir con la Raven, que es con la de inteligencia. Entonces, la de inteligencia, pues pues en la tabla que tú desarrollaste, como que tiene en una filita como el número de aciertos y en la otra pues tiene pues el número del factor y este tipo de cosas. Entonces, eso se suma, ¿cierto? Entonces todo ese porcentaje de varias columnas se suma y eso te da como resultado un porcentil. Tu porcentil fue de 75. Bueno, tu puntaje neto, bruto, fue de 46, ¿no? Entonces ese puntaje pues se va a pasar a porcentil y este equivale pues al 75, ¿no? Entonces este porcentil pues te ubica en el rango 2. Entonces, ¿qué quiere decir el rango? Pues ahí pues está el rango 1 que es el de baja o como la anterior, ¿sí? Entonces hay como una norma, hay una media que es la común, la esperada, la que en general la población debería tener. Entonces el Ajá. rango 1 pues es el que está debajo de la media y el rango 2 pues es el que está por encima de la media. Ok, entonces tus resultados pues se pueden ubicar, el porcentil se puede ubicar en el rango 2. ¿Esto qué quiere decir? Que tú estás encima de la media. Entonces, esto quiere decir que tú tienes o sea, la capacidad de resolver problemas, de analizar diferentes contextos, de encontrar soluciones a algunos programas o algunos problemas que, o sea, tienes una mejor capacidad de desarrollarte y de desenvolverte por medio de ellos. Entonces, o sea, sí, tienes un índice de inteligencia pues más alto de la media y más o menos es eso. Sí, más o menos es eso. Y entonces, pues sí, tienes una inteligencia un poco más fluida, sí, te puedes desempeñar en trabajos que sean complicados y que tengas que tener como ciertos, o sea, sí, tienes la capacidad de trabajar en varias cosas al mismo tiempo porque pues te da para eso. Entonces tienes una buena una inteligencia fluida. Y pues ya más o menos esa fue el resultado, pues la inteligencia, ¿no? Entonces te encuentras en el rango 2, estás por encima del promedio habitual. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esto? ¿Cuáles son tus opiniones dentro de esta prueba? Pues qué sorpresa, uno siempre imaginando que estaba en el promedio, pero pues bien, bien, chévere, Sí. me parece muy chévere. Ok, sí, como que, uy, sí, genial. ¿Y cómo sientes que estos resultados o estas pruebas te van a ayudar o te van a servir en la Pues vida, yo por decir creo así? que sería como una forma de conocer más aspectos de uno. Uno a veces como que ignora muchas cosas o da eh, por asegurar otras que tal vez no sean ciertas. Digamos, eso que tú me Ujú. estás diciendo de que tal vez uno pueda llegar a ser un poquito más altico que el promedio, pues la verdad yo me considero con una inteligencia totalmente promedio. Entonces, sí lo llega uno también a sorprender, pero pues chévere es conocer un poquito más a profundidad quién es uno y pues bien, me parece bonito, me parecen bonitas este tipo de pruebas y eso. Ah, ok, listo, vale. Entonces, espero que hayas quedado pues bien satisfecha con estos resultados. Bueno, como me dices, pues fue una sorpresa en este, pero pues eso es un aspecto positivo, ¿no? Que te haya sorprendido, que haya sido mejor de lo que esperabas. Y Ok, pues ya hasta aquí pues está la lectura de tus pruebas y pues ya nos podemos ver en una próxima ocasión. Entonces tú me avisas, programamos la cita a la hora que tú puedas y ya, más o menos es eso. ok, dale, perfecto, muchísimas gracias por Que, el tiempo. que no, a ti tranquila y que estés muy bien. Espero que tengas un resto de día genial y hasta luego. Dale, hasta luego, gracias.